ternura con esto! ¡Qué ternura! ¡Ah, qué bonito peluchito! Pero parece que tienen los huevos en la cara. Y bueno, en este maravilloso día de hoy, les vengo con un pequeño experimento que me maman tanto, que me encantan hacer. Ustedes saben que me encantan hacer este tipo de mamadas en mi canal. Y este pequeño video viene de la inspiración de un pequeño comentario y de un par de pequeños tutoriales que me estuve viendo para hacer este video. Hoy, en este maravilloso día, les traigo un iceberg sobre Made in Abyss, hecho por su servidor. Antes de empezar, les quiero dar dos avisos. Uno, el orden de este iceberg está más o menos marcado por un orden hecho o basado en mi opinión y desde mi punto de vista. Y dos, el video va a tener spoilers de rango silbato negro. Va a tocar algunas cosas del manga. Y advierto, eso es mi primera vez haciendo un iceberg. Me pareció una dinámica bastante entretenida para hablar de algunas cosas que no había hablado antes. Pero bueno, sin nada más que decir, solamente con eso y una pequeña alerta de spoiler. Simplemente con eso, empecemos. Pero antes de empezar, quiero mandarles un pequeño saludo a los miembros del canal. Les mando un besito en el siempre sucio y en la frente, dándole también la bienvenida al nuevo miembro llamado Gabriel Ramírez. Muchísimas gracias por el apoyo, mi querido Campanilla y a mis queridos silbatos. De verdad, se los aprecio un montón. En este puesto no quiero mencionar a los silbatos blancos que todos conocemos, o que todavía no tenemos el placer, pero quiero hablar más o menos sobre la tradición, o el rito que se utiliza o se hace para conseguir esta preciosa reliquia. A ver, todos conocemos cómo se consigue un silbato blanco. Se consigue haciendo un pequeño sacrificio. ¿Qué digo pequeño? Se hace un gran sacrificio de una persona que está dispuesta a dar todo por ti, para conseguir ese precioso material, para posteriormente refinarlo y que tome la forma de un silbato. Pero lo curioso de este rito es que se fue utilizando por muchísimo tiempo. Este ritual fue utilizado incluso antes que existieran los Kamen Riders, ya que la prueba viviente de esto es la casita de Bondryu. Esas ruinas eran un lugar de sacrificios. Sacrificios para conseguir ese preciado material, usados por personas que existían hace miles de años. El propósito, o al menos la necesidad de hacer esto, todavía es desconocida, pero le da un poquito más de profundidad a la historia. ¿Se han dado cuenta que algunas criaturas siguen igual de bestiales y fuertes que siempre? Como por ejemplo el Tamagotchi o la mandíbula escarlata. Pero a otras criaturas que no tuvieron la misma suerte, como los cadáveres llorones, se ve que tuvieron problemas con los humanos, se ve que tuvieron problemas con los Kamen Riders. Cuando una criatura necesita sobrellevar una situación, un problema, lo cual podrían ser seres humanos y todo eso, tiende a evolucionar. Así más o menos es todo con la naturaleza. Y se ve que algunas criaturas del abismo evolucionaron solamente y llanamente para sobrevivir y enfrentarse a los Kamen Riders. Y esta pequeña ave que nos traumó a todos es el vivo ejemplo de eso, ya que esta ave aprendió a imitar a los humanos para poder atraerlos y poder cazarlos. Existen otros pequeños ejemplos que pueden ser mínimos, pero se ve que el abismo, gracias a la intervención del hombre, fue cambiando poco a poco. Se dice que una hormiga no puede vernos. Una hormiga en su dimensión, en su punto de vista, no puede presenciar la existencia de un humano, pero el humano sí puede percibir la existencia de una hormiga. Algo parecido siento que es el caso del abismo. El abismo es un ente imperceptible, un ente o un algo, una fuerza si se puede decir de alguna manera, o algo parecido a la verdad. El origen de esta maldición, de este elemento que incapacita a muchos Kamen Riders, acabando con ellos, enfermándolos o dificultando más o menos la exploración de este lugar. Es todavía un misterio saber cómo se originó, qué es. Se tienen muchas teorías. Se dice que es por la presión, por la radiación, porque el abismo es un ser vivo, pero todavía no se sabe. Tenemos algunas pistas o teorías de algunos personajes, pero más allá de eso, nada. La mayoría de nosotros conocemos al mangaka de Made in Abyss. Es un señor llamado Akihito, pero este tiene otras obras antes de que haya creado esta, siendo una de ellas Gears Maiden. Esta obra tiene una estética completamente parecida a Made in Abyss. Puede que sea porque tiene el mismo autor, pero Gears Maiden parece una precuela, parece conectado a esta historia, ya que tiene algunos elementos muy parecidos o casi similares, teniendo también una filosofía y una ambientación muy parecida. Esta obra, tan poco conocida, de una u otra manera puede verse que es la inspiración o al menos el experimento que el mangaka hizo para poder incursionar a lo que es actualmente Made in Abyss. Si esto fuera verdad, lo que se espera al final no es muy esperanzador.
Sabemos que Nanachi tuvo una vida muy triste, tuvo una vida muy trágica, pero tuvo también muchas acciones realmente cuestionables. Hizo cosas extremadamente horribles, hizo cosas que genuinamente son inhumanas. De primera mano, esa pequeña peluda, que es tan adorable por momentos, no la imaginamos como una persona mala. Pero esa persona, esa pequeña Naruhate, ayudó a Bondryu en varios experimentos que incluían a menores. Después de eso, cuando escapó de las manos de ese silbato blanco, Nanachi continuó con su travesía de liberar a su amiga, pero se vio que al encontrarse con algunos Kamen Riders que estaban bastante moribundos, a punto de fallecer, ella, para darles un final rápido, para darles una muerte rápida, procedía a acelerar el proceso. Pero a la vez, se notaba que Nanachi utilizaba a esos Kamen Riders que encontraba para probar diferentes maneras de acabar con alguien. De esa forma, experimentando nuevos venenos, nuevas cosas, para después utilizarlas en Mitty. O sea que Nanachi utilizaba a los Kamen Riders como conejillos de India para los métodos más letales, para crear formas de acabar con Mitty después y liberarla, haciendo que el trasfondo de esta pequeña Naruhate se vea un poco más turbio. Un momento bastante desconcertante es el momento en el que un montón de silbatos negros suben el silbato blanco de Lisa, diciendo después de que ella falleció, que ella ya no existe, que perdieron a un silbato blanco. Pero lo curioso de esto, o al menos lo sospechoso, es que después llega una carta misteriosa que dice ser de Lisa, y esto lo confirma Ozen, haciendo que nazcan muchas incongruencias entre lo que dicen los silbatos negros y lo que dice esa carta, y los hechos que ya vimos hasta ahora. Puede que Lisa haya encontrado algo, y por alguna razón los silbatos negros hayan tenido que dejarla o traicionarla de alguna manera, porque hay muchas incoherencias, hay algunas cosas que no cuadran todavía, siendo prueba de esto también las hojas que se encuentran en la Villa Ilbu. Las características de estos dos personajes es muy pero muy misteriosa, todavía no se sabe mucho de ellos, y es más, lo que se sabe hasta ahora es escaso. Al día de hoy, en el manga, solo se dieron indicios de ellos. Se encontró a un ex miembro de su escuadrón, de alguno de esos silbatos blancos, pero los objetivos, como las reliquias y todo eso, es misterioso, porque uno, Sarajo, no se sabe nada de él, ni el pueblo de Or tiene información, y de Wakuna se sabe que vivió incluso más que Ozen. Estos dos entes se encuentran ya en el Anillo de Luz, lugar donde alguien les está esperando a Rico, a Reg y a los demás. Esto dicho por el silbato blanco de Lisa, pero esto ya lo descubriremos en un futuro. Faputa, si la vemos desde una manera superficial, vemos que es una niña bastante inocente, bastante tranquila y que vivió una vida bastante triste. Pero tenemos que ver el trasfondo. El trasfondo, viendo más o menos su madre y todo ese tipo de cosas, se vuelve más oscuro cada vez. Se ve que tiene muchos problemas psicológicos, que todavía no se atienden, que superó algunas cosas, pero esa persona o esa criatura fue lanzada al mundo, existió y después no supo qué hacer, marcando que, como es inmortal, su vida va a ser una tortura, aunque se proponga a explorar todo el abismo por sí sola, aunque se ponga un objetivo. La inmortalidad que carga esa pequeña niña es una maldición que poco a poco va a ir descubriendo, al menos por lo que vemos actualmente. En una parte de la historia se nos cuenta que Lisa y Ozen subieron a la pequeña Rico en una caja anti-maldiciones, una caja que no disminuía totalmente la maldición del abismo, pero sí amortigua mucho los efectos. Ya sabemos lo feo que son los efectos en el abismo, pero el punto aquí es que después Ozen nos comenta que cuando se pone a una criatura muerta en esa caja, revive, pero esa criatura le surge el anhelo incontrolable de bajar al abismo. En la historia del nacimiento de Rico se nos dice que ella nació sin vida, nació muerta. Esto afectó mucho a Lisa, pero después cuando la pusieron en la caja, empezó a llorar y a mostrar signos de vida. Esto de una u otra manera puede ser una manera algo macabra de explicar su deseo de Rico de bajar al abismo, sus incontrolables ganas de querer explorar ese lugar tan recóndito. Puede que Rico actualmente sea un cadáver con vida, con el único objetivo de bajar al abismo. En los capítulos extras de Mighty Navi se nos cuenta una pequeña historia bastante curiosa, que encontraron un lugar lleno de esqueletos, pero estos esqueletos tenían 2000 años de antigüedad, pero mientras más exploraban esas ruinas, encontraban otros esqueletos, pero estos con 4000 años de antigüedad, y así sucesivamente, cada 2000 años. Esto se muestra y se nos explica que es la maldición por muerte del cumpleaños, lo cual resulta ser una maldición o al menos un efecto del abismo, que cada 2000 años se lleva a cabo, matando a toda persona
persona que llegue a su cumpleaños. Y así es, básicamente. Si una persona justamente está en el abismo y es su cumpleaños al final de ese día, esa persona misteriosamente con una fuerte fiebre va a fallecer. Esto siendo un dato bastante perturbador, siendo un detalle bastante raro del abismo, mostrándonos que hay algo malo. Tal vez puede que sea una purificación, una especie de purga, una forma de hacer evolucionar a toda la civilización que estaba en el abismo. Hay una teoría que dice que Oort antes era una ciudad increíblemente avanzada. Era una ciudad llena de maravillas y llena de cosas futuristas. Pero un día cayeron en desgracia, haciendo que todas sus tierras, que toda su ciudad, que todas sus herramientas, que actualmente ahora son llamadas artefactos o reliquias, hayan sido hundidas bajo tierra, creando ese enorme abismo. Eso explicaría por qué la ciudad de oro existe, por qué está en ese lugar, por qué de una u otra manera es tan avanzada, por qué existen las reliquias y por qué sigue habiendo todavía artefactos que funcionan incluso en lo más bajo del abismo. Pero eso ya lo veremos en un futuro de la historia. Esta parte, o al menos esta capa, lo va a acaparar más que todo Bondrewd, ya que Bondrewd hizo la mayoría de atrocidades que se pueden cometer contra los derechos humanos. Hizo atrocidades, usó a niños como experimentos, utilizó a hombres, Cabbage Riders, que caían en desgracia en esa capa, como experimentos, utilizándolos y fusionándolos con criaturas de la misma capa. Eso vemos con las manos oradoras, eso vemos con sus cuerpos que utiliza y cambia como si fuera nada. A la par de eso, utilizaba a pequeños como ratas de laboratorio, traéndolos del exterior, exportándolos, y de esto también era cómplice el pueblo de Oort, ya que el pueblo permitía que estas acciones, permitía estos experimentos, todo con tal de descubrir la naturaleza del abismo, todo con tal de desenmarañar sus misterios. Una cosa, o al menos el talón de Aquiles que le podemos ver a esta historia y a todas las historias como Gears Maiden del mangaka, es que el mangaka tiene una especie de fijación bastante turbia, una que todos nosotros conocemos, el síndrome de fan de Monogatari, el fan de Cuties. Hay muchos indicios de esto en sus historias, haciendo que se vuelva bastante incómodo y hasta asqueroso. Incluso si vamos más a la vida personal del autor, tiene mochilas de personas menores de edad, tiene un pequeño torso en su casa, supuestamente es para utilizarlo para inspirarse o al menos para dibujar bien la anatomía de los menores, y esperemos que sea eso, porque si tiene otras intenciones solo se puede esperar lo peor de él. Y no mames, Akihito, deja de meter tus mamadas en la historia. Esta parte fue inspirada en un comentario del canal, el cual leí y me hizo explotar la cabeza. El cómo el pueblo de Oort de hace muchos años, si lo podemos llamar así, cómo ellos sabían que Irumi era infértil. A ver, en la antigüedad sabemos que hubieron muchos incidentes que actualmente se verían desastrosos. Acciones que antes eran vistas como algo normal, pero que en la actualidad son algo imperdonable, algo extremadamente horrible y grotesco, hasta asqueroso. Como el matrimonio con una gran diferencia de edad. Y eso parecía que sucedía en la antigua sociedad, en la antigua civilización del abismo. No se puede explicar de otra forma, de cómo ellos agarraron y descubrieron que Irumi era infértil, haciendo que todo tome un toque más turbio y perturbador. Una gran pregunta que se hace todo el fandom de Made in Abyss, todas las personas que vemos esta historia, o al menos que leímos el manga, es la respuesta de ¿quién creó a Reg y a todas las unidades de interferencia? ¿Quién fue esa persona? Sabemos que las unidades de interferencia fueron creadas hace mucho tiempo, pero Reg es relativamente nuevo. Digo relativamente porque hasta que subió a todo el abismo pasaron muchísimos años, pero ninguna de estas máquinas quiere revelar algo. Las que sí quieren revelar algo no saben nada. Y se ve que hubo una cantidad impresionante de estos artilugios, de estas creaciones. Cada una tenía su propósito, simplemente ver y explorar, que todas estas estaban comunicadas, pero que poco a poco fueron desapareciendo. Lo último que podemos hablar de aquí es el final de Made in Abyss. Todos sabemos que algo malo va a pasar, porque a ver, según lo que sabemos de la séptima y sexta capa, es que cuando alguien sube, no, nadie puede subir. Si subes, si intentas volver a casa, simplemente te deformas y te vuelves un Naruhei deforme, o simplemente mueres, así llanamente. Por algo la sexta capa se llama la capital sin retorno, por todo lo que vimos en la historia, como por ejemplo, los deseos de Nanachi de acabar con todo, la disposición de Riko de bajar al abismo y saber qué hay ahí abajo, sin intenciones o preocupación de cómo va a subir, la inmortalidad de Faputa. Muchos elementos que pueden o se
puede interpretar de alguna u otra manera, muestran que va a haber un final trágico, que no va a ser un final feliz. Algo malo va a pasar, porque aunque todo salga bien, aunque los dos últimos silbatos se hagan amigos, Rico no puede volver, a menos que encuentren algo, una reliquia milagrosa o algo así. Están encerrados ahí de por vida. Reg no abandonaría a Rico, al menos hasta que ella falleciera. Reg sí puede volver, pero ¿acaso querría seguir continuando su vida sin su compañera? Tal vez podría haberse acompañado por Faputa, pero en ese entonces se quedaría en la sexta capa o en la séptima capa, sin querer subir al exterior, sabiendo que hay muchos peligros allá afuera para Faputa. Y en el hecho de Nanachi, dijo que cuando termine su labor de bajar a esos dos pequeños niños a la séptima capa, su último objetivo en esta vida habrá terminado, mostrando que esa pequeña Naruhate no tiene planes de volver a subir, no tiene planes de continuar después de eso. El único deseo que tiene es volver con Mitty, y todos sabemos dónde quedó Mitty, dónde está actualmente. Como última parte y extra, el live action. A ver, todos conocemos cómo es Mighty Navis. Sabemos lo turbio que puede ser, lo crudo que se puede poner en momentos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo van a interpretar? ¿Cómo lo van a plasmar? ¿Copiarán todo genuinamente fiel del manga? Con todas las atrocidades de Akihito y las atrocidades que vemos provenientes del abismo. Porque hasta ahora no se ha cancelado y poco se sigue hablando de esto, pero está confirmado. Poco a poco lo van a ir desarrollando. Y esa es la cuestión. ¿Cómo lo harán? ¿Qué harán? Puede cometer las peores cagadas del mundo, haciendo o desprestigiando muchísimo a esta historia, haciendo que todos la vean con malos ojos, como lo hicieron en su momento con Death Note, One Piece, o bueno, en un futuro con One Piece, u otros animes, siendo esto una de las cosas más perturbadoras y que no me deja dormir de noche. Y pues ese sería el video experimental de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete, no te cuesta nada. Espero que les haya gustado de verdad. No sé, yo no le sé a los icebergs. Yo ya no ando en sintonía con la chaviza. Pero si lo hice bien, espero que les haya gustado. Espero que haya sido entretenido. Puede hacer otra cosa diferente, recopilando algunas cosas más y otras cosas curiosas. Podemos hacer teorías del abismo o preguntas del abismo, algo así, no sé. Pero eso, espero que les haya gustado de verdad. Muchas gracias por ver los videos y por apoyar tanto, güey. Somos 9000 personas. De verdad, se los agradezco un montón. Un besito en la frente, un abrazo y de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, sin nada más que decir, dejando este pequeño video y preparando un video para los miembros, solamente con eso, ese sería el video de hoy. Y también eso sería, de momento, todo de mí. Could you smile once again? I'm sure they're on my final day. I'll sing this song full of love, and you'll smile and tell me that I finally did enough. Yeah, sadly they're on my final day. You won't be the one by my side long ago.